¿Qué tal? ¿Cómo le va? Una bienvenida muy especial porque con toda felicidad vamos a recorrer en este Cuéntame un poco más todo lo que fue pasando en esta tira fantástica que está de lunes a jueves por esta pantalla y que nos lleva a conocer todo lo que pasa con la familia Martínez, pero también todo lo que pasa con el país, lo que va sucediendo. Hoy el recorrido es parte del año 74 y parte del año 75. Tenemos vías de comunicación, por supuesto, que quiero compartir con ustedes. El hashtag es Cuéntame. La página web es cuéntametvpublica.com.ar. Instagram, Cuéntame TPA. Facebook, Cuéntame cómo pasó. Y Twitter, Cuéntame TPA. Y yo le digo, si no se comunica porque no quiere, porque tiene todas las vías. Voy a comenzar entonces a compartir también con ustedes quienes nos acompañan en esta noche, que como siempre, gente fantástica a la que le agradezco especialmente que vengan y que estén con nosotros. Periodista Hugo Ash. ¿Cómo va, Hugo? ¿Qué dice? ¿Cómo anda? Bien, bien, y agradezco la invitación. Me encanta porque de la época de 7 días que estaba... Sí. Mirá, empezamos con una historia por allí, ¿no? Vos eras nuestra reina. Yo era la mis 7 días en ese momento. Después quedé un poquito más limitada, menos tiempo. Bueno, vamos a continuar con las presentaciones. Andrea Gómez, psicóloga. ¿Cómo te va, Andrea? Buenas noches, mucho gusto. Bien. Siempre digo que tenemos que tener una psicóloga a mano. Nos viene muy Cuando bien, quieran, ¿no? Porque estoy sí, dispuesta, claro que ¿cómo sí. no? Porque podemos preguntarte todo lo que... las dudas que tenemos y nos vas a trataré ayudar. de ayudarlos en todo lo que pueda. pueda. Claro que sí. Bueno, también está José Natanson, politicólogo. ¿Cómo te va, José? ¿Qué tal, Tete? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Bien? Muy bien. Politicólogo no, politólogo te voy a decir mejor. Se puede decir de las dos, que bueno, de bueno me lo Licenciado en decís. Ciencia Política. Está bien, ahí estamos entonces. Bueno, una bienvenida especial también para vos. Y otro querido amigo también de tantos años, Carlos Uralowski. ¿Cómo le va? Carlos, hola, que Tete. dice periodista también. Carlos, con toda la sabiduría. Bueno, gracias Siempre por la es bueno invitación. escuchar, siempre es bárbaro. Bueno, gracias. Bueno, nos metemos en el programa, ¿les parece? Antes. Vamos entonces a comenzar con el recorrido que hacemos habitualmente de lo que pasó en la semana. Y en esta semana hay un hecho que es bueno para comenzar, que es la repatriación de los restos de Eva Perón. Vemos primero lo que pasó en la tira y después hablamos. Va a ingresar a un sector reservado de esta jefatura del aeroparque, del sector militar del aeroparque metropolitano, para aguardar la llegada de los restos de Eva Perón. Qué desubicada está Isabel, la verdad. Vestirse de blanco. Yo no entiendo. Si Eva se murió hace un montón de años, ¿no está toda podrida? Ay, Está embalsamada, Sabía, luego a todos los Perón les el bálsamo. Para nuestro consuelo, en el altar del cielo, quedó tu corazón. Mirá, canje de muerto, madre mía. Mira, yo no voy a justificar que se hayan llevado el cuerpo de Aramburu, ¿eh? Pero si no hacían eso, el cadáver de Eva no aparecía más. Pero el cadáver de Eva no estaba perdido, estaba en España. Se sabe que estaba en Puerta de Hierro. Acá tiene que estar el cadáver de Eva, acá. Bueno, está bien, pero en vez de tratar los temas urgentes que tenemos entre los vivos... Y bueno, con algo había que presionar, ¿qué va a hacer? Pero presionar con un cadáver, con otro cadáver, un muerto con otro muerto, ¿viste? Yo particularmente estoy podrido. El país está cada día peor. Nosotros estamos en lo que es un desfile de muertos. Esto no entiendo. ¿Y qué? Ahora somos nosotros los culpables. ¿Estás defendiendo lo de Aramburu? Aramburu, decís vos. ¿Y qué? ¿Y los fusilamientos de José León Suárez? ¿Qué era un nene de pecho el tipo? Pero vos me estás defendiendo la muerte de una persona. Estás defendiendo que se roben los cadáveres. ¿De qué me estás hablando? Pero por favor, no es ningún inocente. A ver, ustedes siempre terminan así discutiendo. No podemos tener una charla, podemos hablar cordialmente la cosa. No se puede estar acá en esta mesa con ustedes. No se puede estar. Habrá muchos que dirán, ¿te acordás de aquello? Y otros que dirán, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué Evita tuvo, después de muerta, tanto recorrido? Esa ¿no? peregrinación, ¿no? Sí, recordemos que el cadáver embalsamado de Eva lo exportó, digámoslo así, la Revolución Libertadora en el 55 por orden de Aramburu y que estuvo deambulando por Europa. Bueno, está Santa Evita, ¿no? El gran libro de, sí, claro, de Tomás Eloy Martínez. Martínez. Uno de los grandes libros de la literatura
la literatura política argentina. Digamos, Tomás Eloy había escrito además la novela de Perón también, con López Rega y con Isabel como uno de sus protagonistas, digamos. Pero en todo caso, el cadáver de Evita estuvo deambulando por Europa durante años y años, hasta que finalmente terminó, como decían ahí bien, en Puerta de Hierro, y en el 74 finalmente se lo trae a Buenos Aires para construir lo que López Rega llamó el altar de la patria. De eso vamos a hablar en un rato, pero es interesante también, porque Perón pensó todo el mundo que lo iba a traer él. Sí. No, pero bueno, se muere. Sí, se muere antes y lo termina trayendo un poco paradójicamente Isabel con López Rega, digamos. Pero a mí me parecía interesante pensar esta cuestión de un cadáver, además el cadáver momificado de Evita. Ahí preguntan qué pasa que no se pudre. Bueno, había sido momificado, como era parte de, como ocurría con grandes líderes políticos del siglo XX, ¿no? Recordemos Lenin, Stalin, como es una práctica habitual de culto a la personalidad muy propia del siglo XX, digamos. Ahora, qué miedo que le tenían a ese cuerpo. Sí, había terror, había un terror incluso había terror y había adoración, o sea, evidentemente provocaba algo más parecido a la religión, o algo que tenía que ver no solo con la política y con los asuntos públicos, sino también con la religión, con la emotividad, ¿no? Lo paradójico es que el que llevó el cadáver después de haber estado en Milán, creo que 13 años, fue el mismo coronel Cabanillas que lo había sacado de la Argentina. Que lo había secuestrado. Y él reemplazó al teniente coronel Morris Koenig, que enloqueció. Walsh escribió esa mujer, porque enloqueció con el ¿Se enamoró? Se enamoró del cadáver. Claro, él era el que lo cuidaba. Y bueno, ahí pasan toda una cantidad de cosas porque era un símbolo muy fuerte. Carlos, ¿qué recordás también de todo eso, no? Debo ser sincero y decir que yo ya no estaba en la Argentina en noviembre del 74. Claro. Ya vivía en México, pero... bueno, recuerdo todo, por supuesto, digo, nada de eso se me ha borrado. Y me pareció bien interesante el fragmento que vimos de la tira, porque tiene ese registro de imposibilidad de acordar ciertos temas, ¿no? Digo, cosa que nos sigue ocurriendo, ¿no? Totalmente, totalmente. Y aparte, todavía hoy pasa. Esa especie de guardia, ¿no? En el auto que uno ve. Sí, se había armado como un desfile, era muy marcial, toda la estética de la época es una estética muy, aun cuando todavía no gobernaban los militares, es una estética muy marcial, muy militarizada, ¿no? Desfilando por la calle. Bueno, y ahí está López Rega también, ¿no? Sí, López Rega ya venía adquiriendo protagonismo en los último tiempo de Perón y había ido adquiriendo un protagonismo central. Era realmente el verdadero poder en la Argentina, digamos, ¿no? Bueno, esa llegada de los restos de Eva hace que todo esto vaya a Olivos, donde después se tejieron muchas fantasías, inclusive también sobre lo que pasaba a la noche allí. Mucha de la gente que trabajaba en Olivos decía que López Rega trataba de imponer en Evita el espíritu, en Isabelita el espíritu de se decía que Evita, lo que intentaba hacer López Rega en estas ceremonias esotéricas, porque él tenía todo un costado esotérico. Está muy en la novela de Tomás Eloy está muy bien narrado. Era hacerle una transfusión de carisma, digamos, de Evita a Isabel, cuando sabemos que hay una de las pocas cosas, una de las tantas cosas que no se transmiten es el carisma. No lo tenés o no lo tenés. Claro que no. Y ahí estaban personajes como Ivanišević también, ¿no? Y toda la gente, bueno, de la época. Una cosa muy impresionante lo que dicen también en el bar, lo que nos pasa siempre con una cultura con los muertos, ¿no? Que era muy de esa época también. En realidad, si ya estaban idealizados, digamos, y ocupaban un lugar que representaba un imaginario popular y además la gente podía identificarse con todo ese carisma y con todo lo que transmitía, obviamente con su muerte eso queda más acentuado. Recordemos que era muy joven Eva cuando muere, muere de una enfermedad que por suerte hoy en día, digamos, con los controles una mujer podría evitar, ¿no? Que es el cáncer ginecológico, pero bueno, seguramente eso impactó mucho más, una pérdida de una mujer que estaba en pleno auge el afecto que el pueblo tenía sobre ella. Yo no sé si se le termina de perdonar el hecho de que fuera mujer, creo que a veces nos cuesta aceptar que una mujer tenga esa capacidad de convocatoria y de producir tal vez ese afecto del que hablaban recién, ¿no? Tal vez un líder varón no produce ese afecto que produjo Eva, ¿no? Como mujer. Bueno, y también recuerdo
que en la llegada de los restos aparecen las hermanas de Eva también, ¿no? Sí. Que no tenían hasta el momento no habían pública. tenido un protagonismo público, ni siquiera durante el gobierno de Perón. Me parece interesante lo que decía acerca del afecto que produce, que había generado Eva. A uno le cuesta pensar algún líder político haya generado la pasión que generó Evita, digamos, ¿no? En la historia moderna de la Argentina a mí no se me ocurre ninguno, e incluso en América Latina, si uno revisa otros países, no hay tantos liderazgos que hayan generado. Tal vez Vargas en Brasil, en algún sentido, pero eran líderes que tenían otro carisma. Me parece que Evita generaba una adhesión pasional que ningún otro líder. Y un rechazo pasional también. El viva el cáncer. El viva el cáncer de la escrito en las paredes. Bueno, porque el poder produce mucha envidia también, y también me parece que se vive como algo peligroso, y más si el poder lo ejercía en ese momento una mujer, porque entiendo que pasó a ser una figura muy importante y Perón a veces paradito un poquitito atrás de ella, ¿no? Frente al pueblo. Y me parece que en la fantasía colectiva a veces también genera esto de un poco de temor, ¿no? Para Perón, Evita era su invención. Y finalmente, históricamente, se lo devoró. Sí, porque aparte el diálogo que ella tenía cuando salía y se enfrentaba a la gente era una cosa increíble, porque no era solamente un discurso, era un diálogo con la gente, ¿no? Sí. Esas cosas tan difíciles con 33 años nada más. Es interesante destacar que Montoneros había secuestrado el cadáver de Aramburu. También. Por eso ahí dicen un intercambio de cadáveres. Claro, porque lo dicen en la serie. Para presionar para que traigan esa necrofilia que terminó incluso con Perón, ¿no? Bueno, que tenía pánico de pasar por lo mismo y no quería ser embalsamado. Pero le pusieron tanto formol que quedó embalsamado y se lo vio cuando... En la práctica quedó embalsamado. Claro, porque era como una prenda, ¿no? Sí, era secuestrar a Aramburu para que además el que había llevado al exterior, el que había ordenado llevar al exterior el cadáver de Evita, para forzar la repatriación del cadáver. Claro que sí. Bueno, vamos ahora a compartir entonces algo de lo que iba sucediendo en el contexto político también, todo lo que iba pasando. Vamos a ver de qué manera fue reflejado en la tira. Algunas figuras conocidas se han congregado junto a la placa de mármol que marca el momento de la iniciación de las obras. Dice exactamente así: Altar de la Patria. No lo puedo creer. Ya no saben que inventar un altar de la patria. Esto es una idea del brujo López Rega, que se pone a hacer justo ahora un monumento enorme para meter a todos los muertos ahí. ¿Y Perón también? Peor. A todos, Eva, San Martín, un rejunte enorme, Rosas, Irigoyen, Facundo Quiroga. Supongo que él, cuando se muera también. Aramburu. Sí. Es que eso es lo peor. Te dicen que es para reconciliar y en realidad están provocando. ¿Cómo van a meter a Evita y Aramburu en el mismo lugar? Es una locura, sí. Yo no sé si se volvieron de verdad completamente locos o arman todo este teatro para seguir distrayendo a la gente, para confundirla más de lo que está. El Gobierno Nacional, mediante el Plan Alborada, impulsa la concreción de núcleos como Villa Soldate y Corina, donde se levantan 8.000 unidades que reemplazarán los actuales barrios de emergencia. Cada núcleo posee escuelas, centro sanitario, espacios verdes, centros comerciales y guarderías. ¿Se acuerdan el médico que les conté el otro día? ¿El del hospital? El que atendió al padre Eugenio. Sí. Bueno, desapareció. No volvió a aparecer más. Así que hizo lo de mi hija, se fue de vacaciones y no vuelve más. No. Acá pasó algo malo. Antonio, ¿qué es lo que decís? Es un médico, un hombre grande que trabaja en un hospital. Sí. Acá están pasando cosas jodidas, de verdad. No digas que no sabés vos. Esto no es joda. Elena. Perdóname que vine sin avisar. Es que no sabía dónde ir. Hace 2 días que Esteban no vuelve a casa. Bueno, quédate tranquila, ya va a volver. No. Tengo miedo. Anoche me vinieron a buscar a mí y tuve que salir por la parte de atrás. No sé qué hacer. Tuvo lugar un violento choque entre los delincuentes subversivos y las fuerzas de seguridad que están combatiendo la guerrilla. Aquí la marcha... Es horrible lo que están haciendo. Y bueno, pero alguien tiene que poner orden. ¿Orden? Y si no ves lo que están haciendo ahí en Tucumán, están armando una guerrilla en el monte. Acá cada uno hace lo que quiera, hay que poner cotos. Si no, esto es un descontrol. En 1975 el común de la gente quería paz. Estaban hartos de la crisis, de las bombas y sobre todo del miedo.
Empezaba a escucharse aquello del no te metás, y eso incluía no ayudar a quien lo necesitara. En pocas horas más, un nuevo año traerá su carga de esperanzas y de alegrías. En pocas horas más, 1975 estará ya en Buenos Aires. Millones de habitantes. En Argentina, millones de almas. ¿Qué traerá para ellos el año nuevo? Vamos a preguntarles. Para el año 75 espero un año próspero, mejor, con felicidad para todos nosotros y para todos los argentinos. Es el deseo mío y de toda la gente que me rodea. Además espero que haya paz. No me meto en política, por supuesto, ¿no? Esto no tiene perdón de Dios. Qué desastre. A chiquita, ¿qué tiene que ver? Una bestialidad. Permiso, café. Sí. ¿Qué fue, el ERP? ¿Los montoneros? Mira, parece leer, pero a la familia ¿qué le importa? De lo mismo, de un lado del otro. 3 años tenía la nena que fusilaron. Un espanto. Me parece mal que metas todo en la misma bolsa, como si fuese mi culpa lo de la hija de Viola. Bueno, no, ya sé que no es tu culpa, pero... Nosotros nunca haríamos algo así. Nos cuidamos muchísimo para no equivocarnos. Claro, porque un error es la vida de la gente. Bueno, ahí está, qué cantidad de cosas, ¿no? Todo lo que iba pasando, todo lo que va sucediendo y la AAA. Bueno, era justamente desde julio de 1974 estaba operando la AAA, que era una especie de organización irregular nacida de los militares, de los servicios, de la policía, y ya se habían matado a una cantidad, habían asesinado a una cantidad de gente. Y cuando uno iba a las redacciones, que era mi ámbito natural, digamos, claro, de lo único que se hablaba era de eso, ¿no? Ajá. En voz baja, por cierto. ¿Te enteraste? ¿Viste lo que le pasó a fulano? ¿Supiste que se lo chuparon a tal? ¿Viste lo que le ocurrió? Bueno, era eso, ¿no? Y bueno, y me parece que ese miedo, ese terror, se expandió a muchos lugares de esta sociedad, ¿no? Sí, claro que sí. Claro que sí, porque se empezó a convivir con eso. Entonces empezó a ser un hecho casi cotidiano, ¿no? Sí, al final había por lo menos un sector de la sociedad que demandaba, como se lo veía bien en la tira, que demandaba una, abro comillas, solución al problema, solución que después efectivamente de algún modo se implementó, digamos. Claro. Claro, y también la discusión de los chicos, ¿no?, que aparece allí. Sí, la discusión de los que de algún modo justifican que mediante cualquier método se recupere la paz, digamos, que era esto lo que planteaba el personaje, y aquellos que dicen, no, bueno, mirá, están matando gente, hay gente que está desapareciendo, que no se sabe qué pasa. Lo que pasa es que entiendo yo, bueno, no había nacido en esa época, Carlos por ahí nos puede contar mejor, pero... que tampoco era, uno cuesta verlo desde el presente, el nivel de información que había en ese momento. No, que claro. Me imagino que la información no era como ahora, que a los 2 minutos... Yo también viví esa época y no había ese nivel de información de ninguna manera. Claro que no, claro. No, y después ya con la dictadura hubo todavía menos información, ¿no? Digo, pero en esa época, en ese tramo, ya ni siquiera se podía mencionar a la palabra montoneros o la palabra ERP, ¿no? Había que, los medios tenían que decir la primera organización declarada ilegal, la segunda organización declarada ilegal, ¿no? Sí, había que recurrir al eufemismo, digamos. Claro que sí. Y en el medio de todo eso aparece ese proyecto de hacer el altar de la patria. Sí, acá mismo, acá mismo quiero decir, este terreno, acá. Donde después la dictadura hizo ATC en ese momento, digamos. Sí, yo estuve mirando un poco, era interesante, era muy mussoliniana la arquitectura de lo que estaba previsto. Después no lo pudieron hacer porque había una cantidad de cables de SEGVA y de cloacas y de cosas que pasaban por abajo y de cimientos de otra cosa que se había intentado hacer, que incluso desde el punto de vista ingenieril. Pero bueno, seguramente no lo habrán... Ahí está justamente las imágenes, ahora lo vamos a compartir, digo, el momento en que se anuncia todo, ¿no? Sí. Porque todo una ley para hacer el altar de la una ley, se votó una semana después de que muriera Perón. Lo que López Rega tenía en la cabeza era los grandes próceres de
de la Argentina, desde San Martín hasta que Facundo Quiroga, un día sacados de sus respectivos cementerios, avanzando todos al mismo tiempo sus cadáveres para ir a ser depositados en este gigantesco altar, Irigoyen, etcétera, ¿no? Ahí está el corte de cinta. A mí me impresiona siempre mirarlo a López Rega, porque hasta se agacha para agarrar las cintas. Pero bueno, ese altar era un resumen de todo lo que ellos consideraban que, de todos los muertos ilustres que tenían que estar juntos. Sí, con una idea un poco esotérica, llamémoslo así, de reconciliación, ¿no? De la idea de que si vos ponías a Facundo Quiroga y a Irigoyen y a Perón, ibas a lograr algo, cuando la Argentina, por abajo, como veíamos también, se desangraba de otra manera. Claro, claro que sí. Y también una copia, como vos decías, ¿no? Esos monumentos... sí, la estética era muy... La arquitectura era mussoliniana. Era grande, digo, el lugar. Sí, era como una especie de cuadrado gigantesco. Pero digo, ¿era grande como ATC? Sí, era una cosa demencialmente grande, el proyecto, ¿no? Claro. Y era una especie de cuadrado gigantesco monolítico, ¿no? Como una cosa monolítica donde vos podías entrar por unas puertitas. Por lo menos el plano que yo vi, que estuve investigando un poco, que estaba previsto, era eso, ¿no? Por eso no se pudo construir, porque se necesitaba hacer mucha base para hacerlo muy alto. Exacto. Lo paradójico es que mientras se planeaba una reconciliación de muertos, se mataba gente y se hacían listas para que se vayan al exterior. Y se ensayaba, primero empezó López Rega con la mano de obra de policías, que eran los que reprimían en realidad, y después en Tucumán, el ejército... Como lo veíamos recién también. Claro. Yo le hice un reportaje muy impresionante a Actel Vilas, donde me hablaba del valor de sus vencidos del ERP, que en realidad fueron aniquilados en 3-4 meses. El resto fue, digamos, una extensión, que no fue tanta pelea en... ¿Cuándo fue ese reportaje? El reportaje lo hice en el año 82. Él quería ser candidato, hizo un acto en el Luna Park con gente que realmente no sé de dónde sacó, patético. Pero él reivindicaba que él había sido quien había vencido al ERP y no Bussi, que se encargó digamos, de las cuentas, de lo que era el fondo patriótico, que todo el mundo aportaba, y cuando no querían aportar, aportaban igual. Me habló muy mal de Bussi. Actel Vilas fue la primera persona, yo trabajé en Tucumán. Él estaba a cargo allá en cuando Tucumán. Era gobernador Bussi, por eso fui con mucha información. Claro que sí. Bueno, ahí está. Nos perdimos, tantas... Me quedo aprendiendo, porque realmente, no para ser coqueta, pero yo era bastante chica en esa época. Pero todo lo que están diciendo, pienso en parte, ¿no? Como algunas cosas cambian y otras no tanto, ¿no? Pensaba en esas discusiones en el bar, donde qué difícil que es escuchar al otro cuando opina diferente, ¿no? Esto es tan difícil, un muerto sobre la mesa. Y además, exactamente, claro. Y por varios años fue así. Se negociaba, matamos a Rucci, matamos a Ortega. La violencia genera violencia, no es una frase hecha solamente, sino que es real, ¿no? Es cuando se termina esto en el mundo, tenemos miles de ejemplos. Ahora es virtual, pero la violencia de los 70 era con sangre de verdad. Y es interesante porque todo este contexto es en el que vivía esta familia, que también tenía muchos conflictos y también había muchas situaciones a resolver. Así que nos vamos a una pausa, ya volvemos y seguimos aquí en Cuéntame un poco más. Los Pumpernickel no solo se han hecho famosos por las especialidades que allí se preparan, también son famosos por el orden y la limpieza que allí imperan. Y en esto, quien tiene mucho que ver es el hipopótamo. Sí, el hipopótamo de Pumpernickel también forma parte de nueva manera de comer, que es suceso en la Argentina.